Programa de clasificación A, apto para todo público. Radio Católica Nacional del Ecuador presenta su programa Soluciones Legales, bajo la responsabilidad de Abogados Asociados. Estamos listos a atender todas sus consultas sobre sus problemas legales y conflictos judiciales. Con usted, los doctores Bernardo Jaramillo Sáenz y Ramiro Jaramillo Cisneros. Experiencia y juventud. Abogado, magistrado del derecho, abogado, escudero de la ley, abogado, defensor de la justicia, abogado, eres fuerza en el saber, eres un letrado de las leyes y eres siempre un esclavo del deber. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Católica Nacional del Ecuador. Muy buenas tardes, queridos y apreciados amigos. Nuevamente en Soluciones Legales, listos para escuchar las consultas, los pedidos de nuestros oyentes. No duden en acercarse, en consultar cuando tengan problemas, porque es mucho mejor una consulta oportuna a tener que entrar en largos y costosos litigios. Es oportuno siempre prevenir a tiempo en los actos previos de carácter judicial, porque después ya resulta muy complicado y quizás es largo escalar un aspecto judicial. Pero de todas maneras, siempre la persona puede acudir al amparo de la ley, de la Constitución y las leyes, a sus abogados, a los jueces competentes para encontrar justicia frente a los problemas. Cierto es que los trámites judiciales son sumamente largos. La función judicial se caracteriza por ser bastante negligente en la administración. Hay que tener mucha paciencia, pero se termina por obtener lo que uno quiere y por encontrar justicia. Ustedes recuerdan que en la semana pasada estuvimos hablando sobre la promesa de compraventa. La promesa de compraventa, algo que sucede con frecuencia y en lo que nosotros debemos tener mucho cuidado para no tener que afrontar pérdidas, perjuicios, problemas. Si no realizamos unas promesas de compraventa hecha como lo dijimos en la vez pasada, tendremos indudablemente graves consecuencias. Por eso, siempre debe haber, sobre todo cuando se trata de la compraventa de inmuebles, siempre debe haber la promesa de compraventa. Promesa que se firma ante notario público y contiene ciertas características que ya lo dijimos en la emisión pasada. Una promesa privada no sirve para nada. Una promesa verbal no sirve para nada. Las personas en la actualidad muy poco respetan la palabra y por eso es necesario que se cumplan las solemnidades de ley, los requisitos que da la ley para que esa promesa sea válida y podamos reclamar con esa promesa. ¿Qué es lo que sucede entonces? Dos alternativas. O cumplen las partes o no cumplen. Siempre pensemos que se tratan de contratos bilaterales, es decir, suscrito por dos partes. Y en el caso, hablemos del comprador y del vendedor. Ambos se prometen, a través de esa escritura pública, cumplir con algo, posiblemente con la venta de una casa, de un terreno, de un condominio. Promitente vendedor y promitente comprador. Los dos se encuentran en este negocio en definitiva.
Y puede suceder que cualquiera de los dos no cumpla, que el vendedor no entregue el objeto materia de la venta, que el comprador no pague el precio que prometió dar por ese bien que está recibiendo. Frente a esa situación, el Código Civil nos dice: en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. En tal caso, podrá el otro contratante pedir a su arbitrio la resolución o el cumplimiento del contrato, la indemnización además de daños y perjuicios. ¿Qué significa en definitiva esta norma legal? Que la parte cumplida puede demandar a la parte incumplida, sea cualquiera de las dos. En definitiva, a la parte morosa. Esto es lo que se llama la mora en el cumplimiento de un contrato. Y dice que cuando existe esta mora, implica la condición resolutoria. ¿Qué quiere decir la resolución? La resolución de un contrato es dejar sin efecto ese contrato, que por causa del incumplimiento se declare sin efecto el contrato. Y además de declarar sin efecto, se pague los daños y perjuicios. Dentro de los daños y perjuicios, no olvidemos que en la promesa de compraventa hablábamos de la cláusula penal. ¿Qué es la cláusula penal? Una multa que se establece cuando la otra parte no cumple. Cuando la otra parte no cumple. Esto significa que la persona que demanda el cumplimiento o el incumplimiento de una promesa debe ser la parte cumplida. No cabría que una persona que no ha pagado el precio de la compraventa, que no ha cumplido por su parte con esa obligación de pago, pida que la otra parte le entregue el bien inmueble. El incumplido, en definitiva, no tiene ningún derecho a reclamar. Tiene entonces que demostrar que ha cumplido y que la otra parte es la incumplida, y que en consecuencia demanda la resolución del contrato o el cumplimiento del contrato. Nótese bien que esto puede pedirse al arbitrio de la persona que está demandando. Bien, entonces depende, de acuerdo a las circunstancias, qué es lo que va a pedir. Digamos que hubo una promesa de compraventa de un departamento en condominio y ha pagado cierta cantidad de dinero. Podría pedir a su arbitrio que cumpla el contrato y le entregue el título de propiedad de ese departamento. Pero también podría decir: como usted no ha cumplido, me devuelve el dinero simplemente. En consecuencia, dependen de las circunstancias. Decíamos que en la promesa debe constar la entrega en posesión. La persona que esté comprando debería ya tener la posesión del inmueble cuando firma la promesa. De esa manera se asegura ya. De esa manera pasa a habitar en ese inmueble. De esa manera inclusive se le facilita en el campo económico el pago que tenga que hacer por ese inmueble que está adquiriendo. Pero pongamos de otra manera aquello que se compra en planos, ¿no es verdad? Muchas veces compramos en planos para que sea algo más cómodo, un precio menor. Entonces, no le conviene pedir el cumplimiento porque posiblemente ese condominio
ese vendedor moroso ni siquiera todavía lo construye. Entonces no puede seguir esperando hasta que algún día cumpla, entregándole el departamento. Es mucho mejor que en tales casos le diga, bueno, me devuelve el dinero que le di, más la cláusula penal que estaba en la promesa, más la multa, que generalmente es del 10%. Digamos que compra el departamento en $100,000, que le dio la mitad como base de la promesa. Entonces tendrá que devolverle esa mitad, esos 50,000, más la multa, que es 10,000, 60,000, más el resto de daños y perjuicios, que además el moroso tiene que seguir pagando esos daños y esos perjuicios. ¿Qué son los daños y perjuicios? El lucro cesante y el daño emergente. Ambas cosas tiene que pagar. El daño emergente, esto que la persona que pensaba vivir ahí no puede hacerlo, no tiene ese departamento. Eso le está causando un daño. Eso le está causando un daño en su haber, en sus problemas diarios, en su movilización, en todo eso. Pero además tiene que pagarle el lucro cesante. El lucro cesante, no solo el daño, sino el lucro cesante. ¿Qué podemos decir lucro cesante? La persona que le iba a entregar el departamento no lo hizo. ¿Y qué cabe en consecuencia? Ese departamento el comprador lo iba a arrendar. Lo iba a arrendar en $200 mensuales. Y como se ha demorado un año, perdió 2,400 de arriendos. No pudo arrendar y fue perjudicado en $2,400. Ese es el daño emergente. Y el lucro cesante, obviamente, lo que no pudo ganar. Entonces, tenemos que sumar todo eso. Lo que dio en dinero, la cláusula penal, o sea, la multa, y además el lucro cesante y el daño emergente. El daño de no tener propiedad y el lucro, todo lo que perdió porque iba a arrendar ese departamento. Además de eso, si se comprueba que hay mala fe de parte del vendedor, podrá obviamente también demandar costas en los cuales, costas judiciales, se incluyen el pago de los honorarios. Hablando un poco sobre aquello de los honorarios se pactan en buenos términos, en forma libre entre las partes. Y muchas veces es necesario celebrar un contrato de honorarios para asegurar la certeza y la honorabilidad en el cumplimiento de pagos de honorarios. Pero además debe pagar las costas, digamos, de una inspección judicial, digamos, la movilización, todo eso. Eso no impide el pago de honorarios que decrete el juez. Es decir, que el abogado pacta los honorarios con su cliente y su cliente le paga. Pero además, el juez puede decretar que la otra parte pague honorarios. Son honorarios adicionales. Así entonces dirá la demanda. Pero hay que tomar en cuenta que en este tipo de juicios de cumplimiento de promesa, de resolución del contrato, primero debe constituirse en mora al deudor. Primero debemos constituir en mora al deudor, porque no ha cumplido con su obligación de dar. Esta constitución en mora se lo hace mediante notificación ante notario. Es el notario público el que cumple. Es decir, que no vamos a ir inmediatamente a la demanda, porque nos rechazan la demanda. Primero tenemos que ir al notario
al notario del sector, de la ciudad, donde esté ubicado el demandado, el domicilio del demandado, no el lugar del bien, el domicilio del demandado. Con esto del demandado, yo les quiero hacer notar en un detalle que deben ser muy prolija la persona. Cuando está contratando con otra persona, siempre pídale una copia de la cédula de identidad, porque usted no sabe a qué momento tiene que demandarle, y para demandarle tiene que citarle. Bien, para eso sabrá el domicilio del demandado y hasta ahí todo funciona fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay demandados que se pierden, que ya no sabe uno dónde estarán. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces tenemos que citarle por la prensa. Para citarle por la prensa, la Administración de Justicia exige un largo trámite en que hay que remitir oficios a todo el mundo, hacer una declaración juramentada. Esto de los oficios es invento de los jueces para asegurarse que no hay un perjurio. Pero si la persona declara con juramento, nos atenemos a ello. Pero así son los trámites judiciales y se aumenta el juramento. Antes solo se hacía el juramento, ahora ya no se cree ni en el juramento. Miren ustedes cómo marcha la vida, ¿no? Ya los jueces no creen en el juramento de las personas, pero sin embargo les toman juramento. Vaya contradicción. Entonces digo, hay que citar por la prensa. Para ello hay que enviar múltiples oficios, que al CNT, que al SRI, que al Seguro Social, un poco de gente para saber si ahí tienen el domicilio. Porque si en esas instituciones tienen el domicilio del demandado, ya no haremos por la prensa, sino que iremos a ese domicilio. El domicilio que conste, digamos, en la declaración del RUJ, ya. Pero hay un detalle. Además, tiene que haber un certificado de la Dirección de Movilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué va a decir ese certificado? Que ese señor Moroso no ha salido del Ecuador. ¿Por qué? Porque si se sale el certificado que salió del Ecuador, entonces tenemos que citar al demandado Moroso en la dirección que él tenga en el exterior. En este punto ya nos da largo. Mejor pierdan el juicio. Así son los trámites en el Ecuador. Pero generalmente ese demandado no sale del Ecuador y eso lo certifica la Dirección de Movilidad. Para sacar el certificado de movilidad, que es sencillo y rápido, tiene que conocerse el número de cédula de esa persona morosa a la que queremos demandar, porque para ingresar en el sistema le piden el número de cédula. Si no tenemos el número de cédula del presunto demandado, simplemente no tenemos el certificado. Y sin el certificado no podemos continuar los trámites. Bien. Resulta entonces que ya fueron dados todos los oficios y bien, ahora sí irá la citación por la prensa. Pero bien, estábamos en aquello del notario. El notario va al sitio señalado como domicilio y le va a dejar una notificación a aquella persona con el objeto de que comparezca de conformidad con ese requerimiento del artículo 1567 del Código Civil, comparezca a la notaría a firmar las escrituras que no quiere firmar. Y además, si es que aquello no sucede, entonces el notario le declara en mora. Y solo con la declaratoria en mora, firmada por el notario,
pueda iniciarse la demanda por incumplimiento. Ahora sí ya tenemos la declaratoria para empezar ese juicio. Tenemos además que rodearnos de otros requisitos. Obviamente el domicilio del demandado. Para poner en la demanda el domicilio del demandado. De acuerdo a ello, nosotros radicaremos a qué juez vamos a comparecer. Porque si el domicilio del demandado está en una provincia, digamos, nosotros no podemos demandar en Quito. Tenemos que demandar en esa provincia, en esa ciudad, en ese domicilio y obviamente buscar abogado que nos defienda en esa ciudad. O si es cercana, puede hacerlo un domicilio de Quito, porque como existen los sistemas electrónicos, no hay ningún problema, digamos que es en los cantones, Machache, Pedro Moncayo, en Sangolquí, no hay ningún problema que usted busque un abogado de Quito, porque las cosas se harán a excepción de la audiencia, todo se hará por el sistema de la página web, por el sistema informático, por la página judicial. Bien, entonces, para hacer el abogado la demanda, tiene que cumplirse con varios requisitos. El primero es la designación de nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad, profesión, domicilio, casillero judicial del actor, o sea, de la persona que presenta su demanda. La persona que presenta su demanda debe formular todas estas declaraciones que constan en su cédula. Por eso también debe acompañar una copia de la cédula, pero debe declarar aquello, inclusive su domicilio, inclusive el casillero judicial de su abogado. A continuación, si esa persona es una persona jurídica y digamos que se trata del vendedor que está demandando al comprador incumplido, porque ya dijimos que puede darse por doble vía, entonces ese vendedor generalmente es una empresa constructora. Debe adjuntar el número de RUC, de Registro Único de Contribuyente. Luego, los nombres completos y lugar en que debe citarse al demandado. Los nombres completos. El lugar debe asegurarse con una fotografía de ese lugar, de esa casa, donde conste en forma clara la placa de identificación del inmueble, con todas las señales, con toda la vecindad, con todas las intersecciones. Y además la ubicación, que es un plano que se saca en internet de dónde está la dirección. Esto porque las personas que citan, los citadores de la función judicial, son personas bastante deficientes. No suelen encontrar las direcciones, no encuentran, no sé si tienen falla de oído o son de provincia, no conocen Quito. Y entonces hay que darles lo que se dice vulgarmente pelos y señales para que logren hallar la dirección. Porque si no encuentran, simplemente no citan, devuelven la documentación y la persona ha perdido mucho tiempo. Hay que darle al citador las máximas facilidades para que ubique al demandado. Y luego viene en la demanda la narración de los hechos. La narración de los hechos es una especie de historia del problema, cómo nació, cuánto dio, cómo fue engañado, cómo tuvo que actuar, cuánto dinero dio, las ofertas que recibió y finalmente que se cansó de esperar y por eso está demandando. Anotemos antes de olvidarnos en este asunto que muchas veces pueden seguirse acciones civiles y penales.
Estamos hablando de la acción civil. Estamos hablando de problemas de dinero. Pero existen y han existido, lamentablemente, algunas compañías constructoras que simplemente estafan. Estafan porque no hay la tal construcción, no son dueños del terreno, simplemente son charlatanes que le hablaron de que tenían terreno, que tenían una casa, que estaban construyendo una urbanización. Todo era falsedad y esta falsa oferta se llama estafa. Y entonces, además del juicio civil, la persona tiene que acudir a la fiscalía y a los jueces penales para iniciar un juicio penal. De tal manera que el incumplido, al par que tenga que pagar el dinero que se dispuso arbitrariamente, más todos los perjuicios que ya hemos mencionado, también tenga que ir a la cárcel por el delito de estafa. Bien, en toda aquella historia irá entonces la relación de los hechos que le llevan a pronunciar eso. Luego vienen los fundamentos de derecho que justifican aquello y que principalmente están en los artículos 1564 del Código Civil, 1567, 1573, 1505, que se refieren a la mora en el cumplimiento de dar, una obligación de dar que no se cumplió y que entonces, de acuerdo a sus fundamentos legales, se acude a la demanda. Y también los fundamentos legales que consta en el Código Orgánico General de Procesos para iniciar la acción de carácter ordinario. Una acción ordinaria porque así la califica el Código General de Proceso.
Una parte fundamental que debe hacerse para iniciar el juicio y sin las cuales el abogado no puede defender adecuadamente es el anuncio de las pruebas que se ofrece presentar. Esto significa que al presentar la demanda ya se deben anunciar las pruebas. En esto el sistema judicial desde el año 2014 cambió fundamentalmente. Antes la demanda era una relación corta de los hechos y cuando llegaba el término de prueba, se presentaban y anunciaban las pruebas. Ahora no. Al presentar el mismo momento que se inicia el juicio, ya se deben presentar todas las pruebas. Por eso la importancia fundamental de la demanda. Por eso para empezar un juicio, ya para empezarlo, necesitamos ya contar con las pruebas. Primero, en este escrito de demanda se las anuncia y en un capítulo aparte se las presenta. Por eso la demanda ahora es un escrito voluminoso con algunos anexos en donde se está diciendo aquello. Entonces, si se adjuntan las pruebas, la primera prueba es justamente la escritura de promesa. La segunda prueba es esa notificación mediante la cual el notario constituyó en mora al incumplido. Luego de eso, ¿qué debemos añadir? Los recibos de los pagos de dinero, las pruebas del dinero que se dio y que no se lo ha devuelto. Adicionalmente, ¿qué se debe hacer? Una inspección judicial, pedir al juez con designación de perito una inspección judicial para saber en el terreno de los hechos si existe ese inmueble, si está a medio construir o si definitivamente no existe. Otra prueba que se debe presentar es el certificado del registrador de la propiedad. Vamos a ver si lo que nos ofrece vender consta en el registro de la propiedad y a nombre de quién consta. Por eso hemos dicho, en cualquier compraventa, en cualquier promesa, lo primero que hay que pedirle es el certificado del registrador de la propiedad. No se puede arriesgar el dinero sin tener el certificado del registro de la propiedad. Eso es lo que nos va a dar confianza de que estamos tratando con un vendedor serio. Finalmente, en aquello de las pruebas, también nosotros podemos agregar los testimonios propios, las personas que saben, que han visto, que conocen, que nos pueden ayudar y decir si es verdad. Se realizó tal promesa de compraventa, se entregó el dinero, no se cumplió. Luego de eso, existen testimonios adicionales. Notemos que ya no existe la confesión judicial. Fue abolida la confesión judicial. Ahora al demandado se le pide su declaración, se le pide su testimonio. Y ya no hay que agregar un sobre cerrado con las preguntas que contenían la confesión judicial. Ahora, ese momento se le pregunta a través de su abogado defensor, con la venia del juez, las preguntas. Y las preguntas pueden ser contradichas, con el derecho a la réplica, con el derecho de contradicción, pueden ser contradichas por la parte contraria. Es decir, que bajo la dirección del juez, lo que se hace es un diálogo de preguntas y respuestas. Entonces, hay que tomar en cuenta una cosa muy fundamental y muy importante. Antiguamente, mucha gente de mala fe
se valía de los falsos testimonios, de los testigos falsos. Abundaban los testigos falsos, hasta se compraban los testigos falsos. Eso en la actualidad ya no se puede. Al ser una acción directa, en audiencia, frente al juez, frente a la otra parte, ya no es del pliego de repreguntas que servirán o no servirán. Ya es directa el asunto. Porque entonces cuando alguien se atreve a presentar testigos falsos, van a ser descubiertos de inmediato. Y esa prueba va a quedar simplemente sin ningún valor. Con la complicación de que el juez ese momento ordena con la policía que siempre hay en los juzgados que a ese presunto testigo falso lo lleven preso a la fiscalía. Ya, se acabó el testigo falso. ¿Para qué se metió en aquello? Entonces, si quieren ser testigos, sean testigos verdaderos. Los testigos falsos ya no funcionan. Pero también hay otra prueba que no tenemos y que tenemos que recabarla para que el juzgado ordene cuando estamos haciendo el anuncio de prueba que se va a realizar. Entonces decimos, yo este comprobante de pago, este pago que yo hice, ese recibo se lo retuvo el propietario. Y señor juez, ordene que ese propietario traiga ese recibo que yo le di, que yo le exhibí y lo presente. Pero además existen, digamos, depósitos en el banco, que el banco me certifique que yo hice las transferencias bancarias a ese señor en tales fechas, porque esas son pruebas que me favorecen, que yo no las tengo y que pido al juez las ordene a través del juzgado para los efectos de prueba. Algo parecido con la inspección judicial. En la inspección judicial se van a ver todas las cosas y vamos a tener un perito. El asunto peritos ha mejorado mucho. Antes perito era quien quiera. Ahora perito tiene que ser un técnico calificado por el Consejo de la Judicatura. Solo ellos pueden ser peritos. Y además hay un cuadro de honorarios que fija el Consejo de la Judicatura. Ya no es lo que quiera decir el perito, un precio muy alto o un precio muy barato, no. Ahora es el precio que le sanciona y le pone el Consejo de la Judicatura. Y finalmente, el perito tiene que darle factura por lo que usted está pagando. De esa manera, entonces, seguimos configurando la demanda. Y luego tenemos que señalar la cuantía de la demanda. ¿Qué es la cuantía? Es el precio, es el valor. Usted iba a comprar el $100,000 del inmueble, pues la cuantía es $100,000. Luego el procedimiento que se va a dar a la causa. Ya hemos dicho que el procedimiento es en juicio ordinario. Luego se agregarán todos los documentos que están presentados para la prueba. Y finalmente firmará la persona que presente al juicio junto con su abogado defensor. Esto en la primera firma. Posteriormente, ese actor autoriza a su abogado para que le firme los escritos. Y a su vez el abogado, que generalmente todos tenemos, puede presentar con firma electrónica los escritos sin necesidad del pasatiempo terrible que es comparecer al juzgado a dejar un escrito. Pero eso después de la demanda. La demanda tiene que ir, no le queda otra posibilidad, no hay otra manera. La demanda con todos los papeles y documentos es en físico. Así entonces ha presentado la demanda. Ahora empezará el trámite de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, que empieza por la calificación de la demanda. En esa calificación el juez puede decir es completa o puede decir incompleta. Simplemente la completa, no hay problema. A la final, el juez no le queda otra que calificar a la demanda. Cuando se califica la demanda, se manda a citar al demandado
para que ejerza su derecho de defensa. La citación, ya hemos hablado de todas las maneras y formas que puede hacerse. En esa citación, el juez le está diciendo, usted tiene 10 o tiene 15 días para contestar la demanda. En la contestación a la demanda, tiene que realizar más o menos un ejercicio similar, enumerando todos los puntos del artículo 142 del COGEB, para tratar de ejercer su defensa y decir simplemente, la persona que me demandó se está inventando todo, no existe nada, yo soy honorable, yo entregué el departamento, yo no sé por qué me demanda. Naturalmente, toda persona tiene derecho de defensa, a veces se inventan muchas cosas, pero vamos a ver cuáles serán las verdades. Hay demandas atrevidas y temerarias, hay contestaciones igualmente mentirosas, de todo hay, pero siempre debemos apoyarnos en la verdad y buscar abogados que nos conduzcan por el camino de la verdad, que no nos den falsas expectativas, que no nos engañen. Bien, una vez contestada la demanda, se la corre traslado también al actor, o se debería correr traslado, porque a veces los juzgados no lo hacen, para ejercer el derecho de contradicción. Y ahí llegamos entonces a la audiencia. En juicio ordinario son 2 audiencias, en juicio sumario es una sola audiencia. En esas 2 audiencias, la primera es una audiencia preliminar, solo van a haber cuestiones formales, solo van a haber asuntos de competencia, sin mayor incidente. Generalmente esa audiencia pasa, es corta, y viene la segunda audiencia. En los juicios sumarios se ahorra todo este traqueteo de trámites y entramos una sola audiencia con la fase preliminar y la fase definitiva. Y la fase definitiva entonces ya viene el diálogo dirigido por el juez, dirigido por el tribunal, en que van actuándose primero una exposición, primero toda la historia del reclamo, y luego de ello se anuncian las pruebas que ya se anunciaron, se vuelven a anunciar, y se va procesando prueba por prueba con el derecho de la parte contraria de contradecir, de oponerse, en fin, todo un largo desarrollo para finalmente pronunciar sentencia. El juez debe en la misma audiencia pronunciar sentencia. La ley dice que en la misma audiencia debe pronunciar sentencia, porque se supone que el juez, para presentarse a la audiencia, ya estudió el proceso con anticipación, él ya sabe de qué se trata, él ya vio las pruebas de las 2 partes, entonces debe ese rato pronunciar sentencia verbal. Esto garantiza la seriedad de la administración de justicia. Esto garantiza la honestidad de los jueces. Pero lamentablemente hay algún resquicio chiquito que encontraron los jueces para no pronunciar sentencia y decir que lo van a hacer en una nueva audiencia después de 8 o 15 días. Y ustedes saben que en esos 8 o 15 días pueden pasar muchas cosas. Esas cosas secretas que nosotros sabemos. Y después nos encontramos con sentencias sorpresivas que cayeron del cielo y que no sabemos cómo fue que salió una sentencia semejante. Pero de todo pasa, ¿no es cierto? Los abogados sabemos que de todo pasa. Por eso deberíamos exigir que se dé sentencia en la misma audiencia. Sentencia de carácter verbal, nada más. ¿Qué es la sentencia de carácter verbal? Un resumen de la sentencia escrita. De ahí pasarán 10 días, término. En la justicia todo es término. De tal modo que los 10 días se transforman casi en 20 días, sobre todo cuando tenemos los feriados como los que
estamos atravesando. Pero entonces viene ya la sentencia escrita y esa es la que ya tiene valor definitivo. ¿Qué hacemos con la sentencia escrita? Podemos aceptarla o podemos decir no estamos de acuerdo. Hay el derecho de apelación consagrado en el artículo 66 de la Constitución de la República. Siempre tenemos derecho a apelar. Apelar quiere decir que va el juicio a un nivel superior, digamos a la Corte Provincial, donde hay jueces más capaces, más probos, más dignos de confianza. Entonces aquí se celebra la segunda instancia ante la Corte Provincial, donde ya no hay pruebas, pero también hay una audiencia oral, y en esa audiencia oral expone las partes en base al proceso y el tribunal igualmente pronuncia sentencia. Con la segunda instancia ha acabado el juicio y tiene que cumplirse. Pero además existe un nuevo recurso que no es una instancia, es el recurso extraordinario de casación. Cuando los jueces han violado la ley, cosa bastante rara, pero podría suceder, cuando los jueces han violado la ley, cualquiera de las partes puede intentar el recurso de casación. Este recurso se celebra ante la Corte Nacional y dura mucho tiempo, generalmente más de un año, para que la Corte Nacional atienda ese recurso. Ellos dicen que tienen mucho trabajo, no nos queda más que creerle. Entonces, ese recurso debemos intentar cuando verdaderamente existe una violación a la ley, porque de lo contrario vamos a perder el recurso. Abogados, no intentemos ese recurso simplemente por hacerle gastar a nuestro cliente, porque si lo vamos a perder, ¿para qué lo hacemos? No olvidemos que en el Ecuador los juicios tienen 2 instancias. ¿Y después qué viene? Y con esto para terminar el programa. Viene la ejecución de la sentencia. Ahora sí, será el pago, será el cálculo de costas, será el lanzamiento, será lo que quiera. Toda una serie de medidas que ejecuta el juez de primer nivel para que esa sentencia que está escrita se cumpla de cualquier forma, con el alguacil, con el embargo de bienes del demandado, con lo que ustedes quieran, hasta que la justicia se haga realmente efectiva. Esto es más o menos todo lo que sucede con la promesa de compraventa y cómo debemos actuar para que las promesas se cumplan como deberían cumplirse. Gracias, queridos oyentes, será hasta la próxima oportunidad.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó su programa Soluciones Legales, bajo la conducción de los abogados Bernardo Jaramillo Sáenz y Ramiro Jaramillo Cisneros. Un programa semanal al servicio de nuestros oyentes con la ayuda necesaria en todos sus problemas legales y judiciales. Escúchenos nuevamente el próximo día sábado en el mismo punto del dial. Gracias, muy buenas tardes. Abogado, magistrado del derecho, abogado, escudero de la ley, abogado, defensor de la justicia, abogado, eres fuerza en el saber, eres un letrado de las leyes y eres siempre un esclavo del deber.